Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, hoy vamos a comenzar o vamos a estudiar, mejor dicho, el libro de Levítico en el capítulo 25. Libro de Levítico, capítulo 25. Vamos a comenzar el día de hoy, así que acompáñenme. Vamos a leer libro de Levítico 25, verso 1. Dice: El Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarán su tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda su tierra, y santificarán el año 50 y pregonarán libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año les será de jubileo, y volverán cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. Pues bien, vamos a detenernos en estos primeros 10 en estos primeros versículos, sí, los primeros 10 versículos del capítulo 25, y vamos a hablar algunas cosas. Lo primero es que el Señor está hablando nuevamente al pueblo de Israel a través de Moisés. Y debemos recordar que mientras están en Levítico, ellos no han entrado a la tierra prometida. Ellos están justamente escuchando dirección de Dios para poder ingresar a la tierra prometida, para ellos seguir la instrucción de Dios. El pueblo ha salido del Éxodo, o ha salido en el Éxodo, mejor dicho, de Egipto, y ahora están recibiendo esta instrucción, y lo primero que el Señor les dice es: cuando hayan entrado en la tierra guardará reposo para el Señor. Y es que el descanso es algo bien importante para Dios. Y lo podemos ver desde que Dios crea al hombre. Y eso va a ser bien padre, porque Dios crea al hombre, Dios le da dirección de qué hacer, Dios le da trabajo al hombre, pero al día siguiente de haber concluido la creación el Señor descansa y toda la creación reposa junto con él. Entonces vemos que tanto el trabajo es bendición como también el reposo es parte de Dios y es bendición de Dios. Ahora, vamos a ver en el verso 3 que dice que 6 años se sembrará la tierra, ¿no? ¿Y qué implica esto que 6 años se siembre la tierra? Bueno, implica 6 años de poder comer del fruto de la tierra, 6 años de trabajarla, 6 años de poder negociar con lo que se siembra y se ciega. Y en el verso 4 vemos que hay un año en el que la tierra debe de tener descanso. El Señor está mandando al pueblo de Israel a que den reposo a la tierra. De hecho,
le dice, es reposo para el Señor. No sembrarán su tierra ni podarán su viña. Y lo que naciere en la tierra, pues no lo van a cegar, no lo van a vender, van a dejar descansar a la tierra. Esto trae graves implicaciones tanto para la economía como para la vida cotidiana del pueblo de Israel y también para las relaciones. Y esto lo vamos a ir viendo. Hay testimonios de pueblos como los romanos o como los griegos que negociaron con Israel, que estaban acostumbrados a que al séptimo año Israel no vendía nada. O como el Imperio Romano, que optó, fíjense nada más en esta parte, a mí me asombra pensar en ello. El Imperio Romano opta por cobrar menos impuestos en el séptimo año o en el año de jubileo, en el año 50 también, y vamos a ver por qué. Pero el gobierno de Roma optó por cobrarle a Israel menos impuestos porque no tenían financieramente la capacidad de dar lo mismo que otros años, pero al final el pueblo de Israel seguía sobreviviendo. Y entonces vemos, aún sus relaciones con el exterior, con otros pueblos alejados de Dios, eran tocados, porque con quienes hacían negocios, entendían, el pueblo de Israel no va a vender. El pueblo de Israel en el año séptimo o en el año de jubileo no va a vender, no va a hacer negocios. Y ya lo sabían. Y también vemos que entonces para cada miembro del pueblo eso lleva ciertas implicaciones administrativas, económicas, familiares y espirituales. Porque lo que nosotros estaríamos viendo cada 7 años para las personas que sobreviven sembrando la tierra, y vamos a pensar que Israel era principalmente agrícola, entonces vamos a entender que lo que están haciendo es poner su confianza en la palabra de Dios. ¿No? Dios les está diciendo, mira, vas a tener 6 años en los cuales la tierra va a dar fruto, la tierra va a ser bendecida y va a haber un año en el que tú no puedes tomar nada de la tierra. Es más, lo que nazca de la tierra, vas a dejarlo ahí hasta el otro año, ¿no? Y entonces, el descanso de esta tierra traería bendición. El que el pueblo de Israel dejara descansar a la tierra iba a traer bendición al mismo pueblo. Y eso lo podemos ver en el verso 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morara contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. ¿No? O sea, al final sí va a dar alimento a la tierra y va a sostener la tierra. Ahora, ¿esto cómo nosotros lo podríamos trasladar a nuestra vida actual? Si tú dices, bueno, pero yo ya no trabajo la tierra, yo no soy agricultor, yo no tengo ya animales, tal vez tengo un perro, un gato, pero ya no tengo vacas, chivos. Bueno, nos va a hablar en primer lugar de la confianza en Dios. Y es que tú y yo necesitamos tener una confianza firme en que el Señor provee en medio de las necesidades y de la dificultad. También nos va a hablar de qué tanta importancia damos a la palabra de Dios o a lo que nosotros creemos importante en este mundo. Y es que había judíos, y históricamente hay testimonios de judíos, que lo que hacían era vender la tierra, o hacen, porque todavía actualmente lo hacen, vender la tierra a extranjeros, a gente que no es parte del pueblo de Israel en el año del jubileo o en el año séptimo, a manera de que cuando llegara el año séptimo, no sé, lo venden al final del año sexto, cuando llegue el año séptimo, ellos no sembraron la tierra, quien sembró la tierra fue el pagano, ¿no? Y a veces así nos pasa a nosotros también. Estamos buscando formas
de decir, es que no soy yo el que pecó fue aquel, es que yo no hice las cosas mal, el que las hizo mal fue aquel, pero al final nosotros tenemos que ver que el Señor nos ha mandado a confiar en Dios, a confiar en su provisión, a cuidar lo que Él nos ha dado también, porque al final el pueblo de Israel sabía en el año sexto que el próximo año no iba a ser como había sido este año o los primeros 5. El sexto año era un año en donde el pueblo tenía que cuidar. Y esta parte es bien importante porque también nosotros lo podemos trasladar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos años de bendición y de buenas cosechas y de buenas cosas en nuestras vidas? Y es que si hiciéramos un recuento histórico, por ejemplo, de este año, pensando en que ya estamos a pocos días de que acabe, si hiciéramos un recuento histórico, probablemente hay días malos, para algunos días más malos, pero son muchos más los días buenos y los días en los que tú y yo hemos podido disfrutar de la misericordia de Dios. Entonces, vemos cómo es que Dios está tomando estas instrucciones para que el pueblo de Israel aprenda a confiar en Él, para que el pueblo de Israel pueda disfrutar de las cosas que le han sido dadas, pero también entienda que todas esas cosas no son suyas. Y de hecho lo vamos a ver con el jubileo. Y ahí es donde entra el verso 8, porque se habla de 7 semanas de años, 7 veces 7 años, o sea, 49 años. Y dice que se hará tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días. El día de la expiación harán tocar la trompeta por toda su tierra. Y en el verso 10 dice, y santificarán el año 50 y pregonarán libertad a la tierra todos sus moradores. Ese año les será de jubileo. Y esta palabra, jubileo, de repente la podemos entender como júbilo o como gozo, pero la realidad es que la palabra jubileo es una traducción o es un hebraísmo extraído del hebreo que significa cuerno de carnero, ¿no? Y tú y yo vamos a decir, bueno, pero ¿por qué lo pondrían a este año, el año del cuerno de carnero? Y es por lo que dice en el verso 9, porque debemos recordar que los cuernos de carnero se podían utilizar como trompetas. Entonces, en el año 50, lo que se hacía era tocar las trompetas para anunciar, para reunir al pueblo de Israel, y lo que se hacía era santificar el año. Esta parte de santificar que de repente ya tenemos como tan metidos en nuestro lenguaje cristiano, también es bien importante de entender, porque está hablando de este año será apartado y específico para Dios. Entonces, el pueblo de Israel lo que tenía que hacer en el año 50 era no sembrar, no cegar lo que naciera de la tierra, no vender nada de lo que naciera de la tierra, sino que todo eso iba a ser santo, o sea, apartado. ¿Para quién? Para el mismo pueblo. No sembrarán ni cegarán, no venderán, sino que ese producto que dé la tierra ese año 50 será para el mantenimiento del pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que si tú lees el versículo 13, dice que cada uno volverá a su posesión o a su tierra. Y ahí es donde vamos a ir entrando, ¿no? Dice, en este año de jubileo volverá cada uno a su posesión. Y cuando vendieran algo a su prójimo, compraran de mano de su prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años,
aumentas el precio y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino teman a su Dios, porque yo soy el Señor, su Dios. Ejecuten pues mis estatutos y guarden mis ordenanzas y pónganlos por obra y habitarán en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse y habitarán en ella con seguridad. ¿No? Entonces, vemos que Dios está mandando en el año de jubileo no solamente a que la tierra descanse, sino que a que cada persona vuelva a su tierra. Y es que debemos recordar que en Josué, que nosotros ya vimos, la tierra es repartida por parte de Dios por las tribus a las personas, pero la tierra no es de los hombres. La tierra pasa a ser siempre de Dios. Y entonces, lo que está pasando aquí es que Dios está diciendo, no depende de ti, no depende de tu astucia, no depende de tu poder. En el año del jubileo, cada uno regresa a su tierra, regresa a su posesión y cada uno es librado o cada uno es justificado, ha sido pagada su deuda y entonces ya puede regresar al lugar de su venta o al lugar de vivienda con toda su familia. Y esta parte a mí me encanta porque de repente cuando tú y yo leemos Levítico 25 podemos llegar a pensar, oye, eso se parece mucho al socialismo, ¿no? En donde pues ya después de cierto tiempo, bueno, ya está bien cada quien a su tierra, pero no, lo que Dios está haciendo es llamar al pueblo a que se preocupe por su prójimo y a entender, nada de lo que hay en este mundo es mío, no me voy a llevar nada, no se trata de cuánto estoy acumulando, porque imagínate, en el año 50 si yo estoy vivo todavía, en el año 50 yo voy a tener que regresar todo lo que compré. Entonces, todas esas tierras que yo pude haber comprado, que pude haber hecho tranzas, va a tener que regresar a sus dueños originales, entendiendo que ni siquiera ellos son los dueños originales, ellos son los administradores originales. Y eso nos enseña también a que nosotros pensemos en la finitud de nuestras vidas o en la finitud de las cosas que tenemos en esta tierra y cómo es que las cosas que hay en esta tierra, las posesiones que nosotros podemos llegar a tener, no son comparables a lo que viene más adelante. Entonces, este año de jubileo se trata de sonar los cuernos y de hacer ese aviso, pero no solamente de hacer el aviso de, miren, ya es el año en donde se regresa, sino lo que se pregona en el jubileo está bien marcado en el versículo 10. Regresa ahí en tu Biblia, verso 10, y fíjate, dice, santificarán el año 50 y pregonarán libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año les será de jubileo. ¿No? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de pregonar libertad en la tierra. Y me encanta esta parte de pregonar libertad porque entonces estaríamos hablando de buenas nuevas o de buenas noticias. Estamos hablando, por lo tanto, entonces, de pregonar el evangelio. Pero también cuando tú y yo leemos en el verso 10 que dice, pregonarán libertad en la tierra, no podemos dejar de pensar en el libro de Isaías, en el capítulo 61, donde el profeta Isaías habla del año agradable al Señor y de cómo es que habrá uno que anunciará el año agradable, ¿no? Y anunciará o traerá libertad a los cautivos, para que posteriormente nuestro Señor Jesús llegue a la sinagoga cientos años después y abra el rollo de Isaías
y hable de ello, ¿no? Y él comienza a hablar y él dice que el Señor me ha ungido para libertar a los cautivos, para anunciar el año agradable del Señor, ¿no? Y hay quienes dicen, es que Isaías está hablando de un año de jubileo y lo que está pasando con Jesús al momento de que se está hablando del año de jubileo a través de Isaías, cuando él está leyendo el rollo en la sinagoga, es también una profecía cumplida, o podemos entenderlo como algo cumplido, porque si ustedes se dan cuenta, cuando se sonaban los cuernos y que leímos hace rato, es en el mes, bueno, en el mes séptimo, el 10º día del mes séptimo, eso está en el verso 9, eh, es el día de la expiación anual del pueblo, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que este anuncio es el mismo día en el que el pueblo es expiado, se le quita la culpa y se paga por medio de este animal que lleva la culpa del pueblo de Israel. Y simbólicamente entonces estaríamos viendo que el pueblo de Israel es libre de pecado gracias a un sacrificio de un cordero que quita el pecado. Y nosotros cuando vemos a nuestro Señor leyendo el rollo en el Nuevo Testamento de Isaías, estamos viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo anunciando, yo soy, y yo soy el que da vida, y yo soy el que da libertad a la tierra. Entonces, Levítico 25 pasa a ser algo bien importante también para nosotros, porque entonces estamos viendo, el Señor a lo que nos llama es a tener cuidado del prójimo y a ver que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos provee y Él es el que nos liberta. Al final, todos nosotros podemos volver si hacemos caso al Señor, a nuestro origen, al lugar donde Él nos ha dicho que podemos estar con Él. Y por eso es que el verso 18 dice, ejecuten pues mis estatutos, o sea, pónganlos por obra, guarden mis ordenanzas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos habitar así en la tierra seguros, ¿no? Y verso 19, y la tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse y habitarán con ella o habitarán en ella con seguridad. Y si dijeran, ¿qué comemos o qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo les enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. Y viene esta parte importantísima que yo les decía. Años o días en los cuales el Señor nos da una bendición abundante. Y esta parte es bien importante porque entonces estamos viendo, no es el fruto de mi esfuerzo, no es que, ay, no, ¿cómo me ha ido bien? Porque yo soy muy bueno haciendo negocios o teniendo esto, teniendo aquello. No, es la gracia del Señor y que yo he podido obedecer por gracia, ¿no? Y entonces, ese fruto abundante que hay en nuestras vidas o que puede haber, necesita ser bien administrado, ¿no? Y vamos a ver el verso 22 que dice, y sembrarán el año octavo y comerán del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comerán del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, lo que yo les decía, pues ustedes forasteros y extranjeros son para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de su posesión otorgarán rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate,
Entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que la compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. ¿No? Vemos estas leyes, y estas leyes van a estar hablando del cuidado que debemos de tener con las personas, y también de los desapegos o apegos importantes que debemos de tener con los bienes materiales. Porque al final, eh, los bienes materiales van a servirnos para el mantenimiento, pero no son el fin, ¿no? Y por eso es que en el jubileo se restauran las cosas. El único lugar en donde no se restauran, por así decirlo, es en la ciudad, ¿no? En la ciudad, y eso, pensándolo por cómo lo dice en un sentido de que la ciudad, pues es más como un lujo, ¿no? Sería como más de comodidades. Entonces, está diciendo, bueno, pues, eso no importa, lo que importa es lo que te da subsistencia, no lo que te da lujo. Y es que las ciudades, pues, eran tomadas o vistas más como un lujo. Entonces, habla de ese cuidado que se debe de tener en la tierra, de la redención. Vemos que se trata de, bueno, alguien no pudo por algún asunto económico mantener su tierra, la va a vender, cómprala. Y lo primero que dice es que es el familiar más cercano, no sé si se dieron cuenta, pero en el verso 25 habla y dice, el familiar o pariente más próximo vendrá, rescatará lo que su hermano hubiera vendido. ¿No? Y viene una pregunta aquí, ¿quién sería tu familiar más cercano? Y podríamos pensar y decir, bueno, tal vez es mi hermano, mi padre, mi primo, eh, pero la realidad es que aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la iglesia. El hermano en Cristo más cercano puede venir y ayudarme a redimir, ¿no? A luchar mis batallas con las cosas que estoy viviendo, con las necesidades. Por eso es que Gracia y Verdad busca cubrir o busca que las necesidades sean cubiertas de los hermanos. Si alguien está en necesidad y la iglesia se da cuenta de buscar cubrir esa necesidad, de buscar bendecir a otros, ¿no? Pensando en que el Señor nos llama a tener cuidado de la familia de la fe, a proveer a los nuestros, ¿no? Entonces, vemos eso y vemos cómo es que, pues se trata de ayudar. Si esta persona recibía dinero, se recuperaba económicamente, podía volver a comprar su posesión. Y vemos algo bien interesante, ¿no? En ese año puede volver a comprar su posesión al precio que la vendió, sino a los años, conforme va bajando el precio, también va a poder comprar, ¿no? No es así como, ¿quieres comprar otra vez? Bueno, te voy a subir el precio. Para nada. O sea, vemos que Dios lo que está diciendo es mi tierra, tampoco ames despreciar o descuidar a otros, ¿no? Y son mis cosas y yo solamente te las estoy dando para administrar. Entonces,
Vimos ya la tierra de los levitas, vimos que hay tierra de los levitas que no se puede vender porque es de mantenimiento, es posesión perpetua. Y vemos en el verso 35 lo siguiente. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Y esta parte de repente nos cuesta mucho trabajo entenderla, ¿no? Pensar en otra persona que se empobrece y que de repente llega uno y te dice, es que no puedo, ayúdame. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según la Biblia? Ampararlo, cuidarlo, ¿no? Y él va a vivir en medio de la tierra que uno provee o que uno tiene con uno. En el verso 36, esta parte es bien buena porque de repente salen los hermanos negociantes y entre los judíos pasaba lo mismo, ¿no? Ay, hermano, bueno, pues está bien, mira, me pides ayuda, te voy a ayudar. Es más, te voy a prestar, ¿no? Te voy a prestar, pero te voy a prestar con un, ¿qué te parece un interés pequeñito del 20%? ¿No? Pero es una ayuda, o sea, lo hago por ayudarte, ¿eh? No, no es por beneficiarme. Fíjate en el verso 36, esta parte es hermosa porque el Señor conoce el corazón del hombre y entonces dice, no, yo sé, y por eso se los aclara, ¿no? Y nos lo aclara a nosotros también. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo, el Señor, su Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán, para ser su Dios. Entonces, Dios le recuerda al pueblo de Israel, hey, acuérdate, o sea, tal vez tú ahora estás mejor que el otro que te está pidiendo ayuda o que se está acogiendo a ti, pero tú habitabas como extranjero, como peregrino, tú habitabas en la tierra de Egipto como esclavo. Ahora, cuida de aquel que está viviendo en pobreza, en debilidad. Y ese es un llamado también para la iglesia de buscar ayudar y de buscar cuidar a los que menos tienen. Ahora, esta parte es bien importante porque en este tiempo, por ejemplo, acá en México y en la Ciudad de México, Estado de México, donde nosotros vivimos, pues estamos viendo la migración de centroamericanos, ¿no? Y hay veces que uno tiene la capacidad de dar, pero que uno es así como, no, no le voy a dar, no quiero, y necesitamos ver que debemos de tratarlos bien, ¿no? Debemos de tener cuidado de las personas. Ahora, también debemos de tener cuidado de cómo hacemos las cosas, ¿no? Tanto no tener ganancia o no buscar tener ganancia de las personas, pero también tener cuidado de que no haya abuso, ¿no? De las cosas que Dios nos ha dado para administrar. Y esa parte es bien importante, tanto no tener ganancia deshonesta como el no permitir el abuso. Y por eso es tan importante pedirle dirección y sabiduría a Dios en las cosas que Él nos ha entregado para administrar, ¿no? Y en el verso 38, como les digo, Dios les recuerda, oye, pero tampoco endurezcas tanto tu corazón, acuérdate, yo soy tu Dios y yo soy el que te está dando la tierra y yo soy el que te tomó a ti de la tierra de Egipto para ser tu Dios, para ser el que te provee. Y me encanta eso, ¿no? Porque no hay entonces altanería en nuestras vidas que pueda decir, es que esto es mío, ¿no? Es por esto trabajé. No, en realidad es Dios el que nos lo ha dado, es Dios el que lo único que nos está diciendo es administralo de manera correcta. Verso 39. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Esta parte es bien importante porque a pesar, vamos a suponer, alguien ya llegó, está viviendo contigo, lo estás cuidando, no le estás cobrando, pero a pesar de eso, empobrece todavía más. Y entonces él decide venderse porque no tiene ni para su propio mantenimiento y el de su familia. Entonces te dice, bueno, pues yo, mira, voy a ser tu esclavo. ¿A cambio de qué? Pues te voy a dar de comer, ¿no? Y entonces el Señor va a decir,
reglas para el cuidado de los esclavos, ¿no? Y no con eso Dios no está instituyendo la esclavitud en la Biblia, lo que está haciendo es regular algo que sucedía en ese tiempo y que nosotros si lo pensamos, tal vez actualmente hay otros tipos de esclavitud económica, ¿no? Entonces, dice, verso 40, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo y volverá a su familia y la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en su alrededor. De ellos podrán comprar esclavos y esclavas. También podrán comprar de los hijos de los forasteros que viven entre ustedes y de las familias de ellos nacidos en su tierra que están con ustedes, los cuales pueden tener por posesión y los pueden dejar en herencia para sus hijos después de ustedes como posesión hereditaria. Para siempre se servirán de ellos, pero en sus hermanos, los hijos de Israel, no se enseñorearán cada uno de su hermano con dureza, cosa que el pueblo de Israel no obedece. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Verso 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiese vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren él mismo, se rescatará. Hará la cuenta con él que lo compró desde el año que se vendió hasta el año del jubileo y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si se quedare con poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con él tomado a asalariado anualmente hará con él. No se enseñoreará él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatara en esos años, en el año de jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo, el Señor su Dios. ¿No? Entonces, ahora vemos, si alguien fuera tan pobre que se vendiera a un extranjero por alguna situación, pues un familiar lo debe de rescatar o alguna persona cercana, ¿no? Y ahí podríamos hablar también, no solamente de la esclavitud física, sino podemos hablar de cuando las personas están esclavas de algún pecado o de algún problema. Y el único que puede rescatarnos realmente, que tiene la capacidad de rescatarnos y de dar libertad y que comenzábamos así desde la alabanza, es el Señor, es Cristo. Entonces, también hay personas a nuestro alrededor, probablemente un padre, un hermano, tú que eres papá, que eres hermano, que eres mamá, que eres hermana, que somos familiares, primos, tíos, probablemente conocemos a personas que están en necesidad y que necesitan ser rescatadas. ¿De qué? La Biblia dice que nosotros necesitamos ser rescatados de nuestra vana, de nuestra vacía o hueca forma de vivir. Entonces, tal vez conozcas a alguien así, que está pasando por situaciones porque su forma de vivir es vacía, hueca, difícil y se ha vendido. Y Dios ahora lo que nos dice es rescátalo, rescátalo, háblale, que me conozca, porque al final el que nos ha rescatado a nosotros, el que ha invertido su vida, su tiempo, el que ha invertido el despojarse de la deidad para hacerse como yo, es Cristo, es Dios mismo. Entonces, esta parte de Levítico 25 nos recuerda no tener apegos en este mundo más allá de lo que debe de ser sano, el entender
que hay un tiempo en el cual las cosas materiales van a perder valor para nosotros y esta parte está apuntando hacia el futuro, porque entonces ya no se trata de que nosotros podamos pensar, entre más tenga en este mundo, entre más acumule, mejor será para mí, sino se trata de que, si se dieron cuenta, entre más cerca está el año del jubileo, menos vale la tierra. Y eso nos recuerda que para un creyente, entre más cerca está el tiempo de la venida de Cristo, cuando le veremos volver en gran esplendor, menos va a valer las cosas terrenales, menos van a valer las cosas que tal vez el día de hoy nos están importando tanto. Entre más cerca estamos del reino celestial, menos nos van a importar las cosas materiales, porque entendemos que todo será restaurado. Y eso es importantísimo, porque probablemente estamos viviendo el sexto año en donde Dios nos ha bendecido mucho, o estamos viviendo el séptimo año en donde hemos dejado el fruto para que la tierra descanse, o probablemente hemos pasado años difíciles y estamos pensando, ¿y cuándo vendrá el tiempo en el que el Señor venga? Y el Señor nos dice, yo estoy cerca y mi galardón conmigo, ¿no? Entonces, el día de hoy podemos ver este año y eh, año de reposo cada 6 años, el séptimo año, y el año de jubileo cada 49, el año 50, y podemos pensar que hoy tú y yo podemos estar anunciando que el Señor viene, que el Señor hace obras y que el Señor sostiene, y basarnos en la confianza que estamos mostrando al obedecer, de que si compartimos, si obedecemos, si damos, si hacemos las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer, el Señor nos sostendrá. El pueblo de Israel no se quedaba sin alimento durante el séptimo año, sino que sobrevivía, y todavía hasta el octavo año podía comer el pueblo de Israel, lo leímos, podía comer por la obediencia. ¿Qué tan obediente estamos siendo ante el Señor en este tiempo? Esa es una buena pregunta. Y también el anuncio y el cuidado del prójimo, ¿no? ¿Qué tanto estamos anunciando que viene el año del Señor y qué tanto estamos cuidando a la gente a nuestro alrededor? Son tareas importantes para el creyente, son tareas importantes para nuestra fe, y así cerramos el día de hoy nuestro estudio. Entonces, acompáñenme, vamos a orar. Y Señor Jesús, en esta noche te agradecemos por este tiempo, por este estudio. Te agradecemos porque tú nos das sabiduría y dirección, y no solamente eso, sino que nos dejas ver algunas cosas. Nos dejas ver que a veces hemos fallado en confiar en ti y obedecerte. Ayúdanos a confiar profundamente en ti y obedecer tus palabras, a no dejar en saco roto lo que tú nos has dicho. Señor, te pedimos también para que tú seas guiándonos en sabiduría y en entendimiento para cuidar a nuestro prójimo con las bendiciones que tú nos has dado, para cuidar a nuestros hermanos, pero también para anunciar, para que ese anuncio de la palabra, ese anuncio de que viene el año del Señor, el año del jubileo, libere a los cautivos, a aquellos que están presos en pecado, aquellos que están presos en temores, en opresión, en debilidad, y que puedan ser liberados, Señor, y volver al propósito que tú le diste a cada uno de nosotros, conocerte y estar delante de ti. Pedimos esto en tu nombre, Cristo Jesús, a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.